¿Qué ejemplo, Walter? El ejemplo que vimos de clasificar imágenes de número de 0 a 9. Sí. Cuenta con una capa, porque solamente tiene No, más esto. peso. No, porque tiene muchas convoluciones. Bueno, Ok. este sí. Este sí, ¿vale? Perdón. Este sí. Este es una única capa, ¿vale? Es esta capa. Sí, Pero sí. si queremos poder identificar muchos números, vamos a necesitar muchas capas, ¿vale? Bueno, muchas, bastantes capas, ¿vale? Ok. Fenomenal. Sí, ¿Y, Manu. y cómo se... ah, bueno. No, no, Sí, no, perdón. Pero cómo sabe uno cuántas capas agregar y de qué... Es así, ¿de qué sentido? Experimentación. Pruebas. Prueba y error. Hay mucha literatura escrita, ¿vale? O sea, no partiréis de cero. De hecho, hay mucha literatura de problemas específicos. Oye, quiero identificar rotura que era que hay que hacerlo de cero, de iterar a esta diapositiva de aquí. aplanar. Yo sigo sin. O sea, entiendo que es difícil explicarlo a nivel. Depende del ejemplo, ¿vale? En este ejemplo en concreto, joder, perdonadme, era un lío de arroz aquí. En este ejemplo en concreto significa literalmente aplanarla. Es decir, tienes 256 por 256 en dos dimensiones, ¿vale? Y lo desdoblas en un único vector. Un flatten, ¿vale? Lo aplanas, es decir, haces el 0, 0 es el 0, el 0, 1 es el 1, el 0, 2 es el 2, el 0, 256 es el 256, el 1, 0 es el 257, el 1, 1 es el 258, etcétera. Eso es aplanarla, ¿vale? Eso es de forma literal. Ahí, ¿hasta ahí me sigues? Sí, pero o sea, lo que no entiendo es lo que haces con eso es pasar de una imagen a código, a dígitos, ¿no? Es la manera que tienen las máquinas de entender cómo es una imagen, ¿no? No exactamente, la imagen ya son dígitos, ¿vale? Cuidado ¿Qué con es eso. eso? La imagen ya es una matriz, pero Ujú. tiene dos dimensiones. Tiene el ancho por el alto, Ah, la vale. longitud y el ancho. Vale, eso, como mi red neuronal solo tiene una sola dimensión que alimentarle, lo que hago es desdoblarlo. Imagínatelo, Vale. es que no lo tengo, pero como una cuerda, ¿vale? Imagínate esta cuerda. Esta cuerda tiene tres dimensiones y lo que hago es separarlo y alargarlo en una sola. Y así alimento a mi red neuronal, ¿vale? Este sería el aplanamiento literal. Esto, evidentemente, para imágenes muy sencillas, pues da un poco igual porque no se pierde mucha información en el proceso. Esta parte de aquí, ¿vale? Es un aplanamiento matemático, ¿vale? Es una convolución. Y fíjate, además, yo creo que se ve, a ver, es verdad que yo me lo sé y lo veo claro, ¿no? Pero imagínate que este 8 lo pongo aquí. Esto es el 8, ¿vale? ¿Lo ves? Más o menos. O sea, esto es Ujú. como, si tienes un poco de visión espacial, lo ves como en perspectiva el 8, ¿no? Sí, sí. Y lo que vas viendo es que hay una serie de capas, ¿vale? De la red neuronal convolucional que van extrayendo información de ese 8, ¿no? Fragmentos de esa imagen y vas haciendo muy rápido y tiene toda esa información y la traduce en un único vector, en ese aplanado único, que traduce ese 8 en un único vector de una sola dimensión. Será más o menos relevante y ahí está la gracia. Correcto. Y el vector resultante final, tampoco puedes tener un vector infinito para que capture absolutamente todo, porque no sería Correcto. procesable. O sea, luego no podrías procesar un vector tan grande. Correcto. Pensad una cosa, ¿vale? Esto también se entrena, ¿vale? O sea, esto no es fijo, no siempre haces las mismas transformaciones. Píxeles, el valor mínimo de los píxeles, el valor de la diagonal principal de los píxeles, el valor de la... Y va haciendo cálculos, ¿vale? Muy rápido, y tiene toda esa información y la traduce en uniendo toda esa información. Hay un vídeo que os voy a poner más tarde, pero os lo puedo poner ahora, ¿vale? Ahora lo vemos aquí, fijaos. Cada fila es un ejemplo, ¿no? Y cada columna es una característica. Propagation tiene las dos partes. Tiene, primero hago una predicción, veo cómo de mal o de bien la he hecho y voy para atrás corrigiéndola, ¿vale? Pero no... O sea, ok, venga, pues seguimos, si os parece. Preguntas que os encanta. Además, es importante que os encanten porque es que entendéis lo difícil que es esto, ¿vale? Vamos a intentar responder. Las cantidades de datos necesarias, ¿vale? Luego vamos a hablar del problema. Bueno, Manu, tienes la mano levantada, creo que ya no. Que se te ha quedado Sí, verdad, bloqueado. se me ha quedado. De abajo. Vale, vale. Lo dicho, cantidades de datos necesarias, cuánto es demasiado, cuánto es poco. Vamos a hablar del overfitting, que yo creo que lo habéis oído, aunque no sepamos muy bien lo que es. Seguro que os suena, lo comentamos en la sesión anterior, pero bueno, lo repasaremos. Y el problema de generalización, ¿vale? Aquí podéis abrir el micro. ¿Verdadero o falso? Cuantos más datos, mejor. Verdadero. Dice Miguel verdadero. Venga, manita arriba, quien diga verdadero. Falso. Tienen que ser datos de calidad. Levantad la mano los que creáis que es verdadero. Vale. 5, 4. Uy, no se ha echado por atrás. 5. Bueno, vale. Menos mal que no sois todos, porque es falso, ¿vale? O sea, aquí. Como siempre, depende del caso de uso. Y hay muchos matices, ¿vale? Lo ha dicho, creo que era Juan, bueno, no sé quién ha sido. Evidentemente, si tienes mucho dato de mierda, tu salida va a ser una mierda. Si tienes un dato poco relevante, por mucho que tengas, tampoco va a servir de tal. Entonces, depende del caso de uso, depende del objetivo que tengas, tener muchos datos ayudará o no. En general, evidentemente, se llama Big Data, ¿vale? Con 10 ejemplos no tienes por dónde empezar. Y a lo mejor con 1000 o 10.000 tampoco. Pero con 100.000, entre 100.000 y un millón de registros, para Machine Learning tradicional y Deep Learning tradicional, es suficiente, ¿vale? Los grandes datasets de, yo no sé, miles de millones de registros y tal,
en general, para los casos de uso de empresas normales, no hacen falta. Y de hecho, suele ser un problema en todos los sentidos. No solo a nivel, lo que os acabo de decir, ¿no? Si tienes que tener mucho cuidado con la calidad, tienes que tener mucho cuidado con la relevancia, etcétera, sino que además pensad el coste que puede llegar a tener entrenar con grandísimas cantidades de información. Entonces, en general, evidentemente se llama Big Data, ¿vale? O sea, necesitas datos, pero no por tener más vas a tener un mejor modelo. Podemos poner más ejemplos. No sé si os acordáis, además creo que era Tamara, me parece, la que decía, oye, si yo tengo, por ejemplo, un dataset en el que está muy desbalanceado, ¿no? Y tengo 1.000.000 de registros y solo 1.000 son de la clase positiva. Pues a lo mejor puedo recortar mi dataset y coger la mitad solo para que no esté tan desbalanceado, ¿no? Ese tipo de técnicas recortan información a favor de tener un mejor resultado. Entonces, ojo, cuidado con lo de cuanto más mejor, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Quiero que mi modelo aprenda tanto como sea posible de mis datos. ¿Verdadero o falso? Manita arriba. ¿Verdadero? ¿Arriba? ¿Manu? ¿Álvaro? ¿Manu? ¿Andrés? ¿Álvaro? Juan. Me preocupa un poco más. ¿Alguien más? Uy, ahí veo manos con cámara. Falso, falso. Yo no quiero que mis datos aprendan que mi modelo aprenda todo lo posible de mis datos. Acordaros, ¿vale? Cuando yo entreno un modelo, no le doy todos mis datos para que aprenda. ¿A qué no? Separábamos entrenamiento y evaluación. ¿Por qué? Porque si aprende perfectamente de mis datos y se lo aprende de memoria, cuando yo le meto un dato nuevo que nunca ha visto, no va a saber generalizar y no va a saber hacer bien su trabajo. Entonces, no queremos que se aprenda de memoria mis datos. Quiero que comprenda y que se entrene alrededor de la información intrínseca de mis datos, de lo representativo de la información que estoy trabajando, no de mi dato de todo mi dato en específico, ¿vale? ¿Sí? ¿Os queda claro esto? La otra podéis fallarla, esta me preocupa un poco más. Disculpa, pero es que yo pienso que estas preguntas son un poco, disculpa el adjetivo, pero un poco capciosas, porque es como estás encasillando a la gente entre un sí y un no. O sea, y no es bueno hacer overfitting, pero tampoco tienes que hacer underfitting. O sea, hay que buscar el balance, igual que con el anterior. O sea, no, es como, me parece que son muy blanco y negro. O sea, y hay unos matices ahí grises que se tienen que evaluar. Sí, bueno, evidentemente, Juan, pero somos 20 y no podemos ir uno por uno respondiendo. O sea, al final espero ver un poco generalizar las respuestas de la clase, ¿vale? Evidentemente. No es el objetivo que os sintáis mal por haber fallado esta pregunta, simplemente alguna apreciación y luego profundizamos. No, ¿vale? me sentí mal, disculpa la No, interrupción. lo digo porque evidentemente no puede ir uno por uno diciendo su respuesta, porque si no nos eternizamos, ¿vale? Evidentemente hay matices como en todo, no es nada blanco y negro, pero las dos preguntas son falsas, ¿vale? Con sus matices, pero en general son falsas. Al final lo que quiero que entendáis, la anterior me da un poco más igual, de esta, la importancia de la generalización, ¿de acuerdo? Fundamental que entendamos que si el modelo aprende perfectamente mis datos, nunca va a hacer bien su trabajo, ¿vale? De forma general, simplemente será la apreciación, ¿de acuerdo? Y así os introduzco a los problemas de overfitting y del underfitting, ¿vale? Como bien ha introducido Juan. El overfitting, bueno, imagino que ya sabemos lo que es cuando el modelo aprende demasiado a los datos de entrenamiento. Es decir, responde súper bien a los datos de entrenamiento y cuando yo le meto dato nuevo es incapaz de abstraer su conocimiento para un dato que no ha visto nunca, ¿vale? Y el underfitting es todo lo contrario. El tío no da pie con bola, da igual los datos que yo le haya dado, que no ha aprendido nada de ellos. Entonces el underfitting al final lo que traduce es un modelo demasiado simple para los datos de entrenamiento y por lo tanto, pues que falla en cualquier tipo de dato. Falla los datos de entrenamiento, falla los datos de inferencia, falla siempre. Hacerlo bien, ahora lo vemos, y el overfitting es todo lo contrario. Oye, yo me ajusto súper bien a mis datos de entrenamiento, pero luego me llega una X aquí, ¿vale? Y como no he sido capaz de entrenar o de aprender de los datos de forma generalista, pues hago muy mal mi trabajo. ¿Hacerlo bien cómo sería? Pues oye, que no pasa nada por equivocarte en los datos de entrenamiento. Lo importante no es que sepas que esta X pertenece aquí. Lo importante es que sepas trazar esta curva, ¿de acuerdo? Para diferenciar cruces de circulitos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me entre una cruz, pues vas a saber que pertenece a esta clase. Y si me entra aquí una cruz, pues posiblemente la falles. Pero, en general, has trazado una línea que, en la mayoría de casos, de forma generalizada, es muy capaz de inferir si pertenece a uno o a otro, ¿vale? Y luego extendemos la definición, ¿vale? La generalización es esta parte de aquí. Es generalizar, pero aquí hay un tema importante dentro de la generalización. Aquí está generalizando para los datos, para el tipo de dato sobre el que yo le estoy entrenando, ¿vale? Evidentemente. O sea, si yo entreno un modelo para detectar enfermedades, el modelo va a ser bueno o malo, pero detectando enfermedades. No le puedes pedir nada más. La generalización en la machine learning tradicional era única y específicamente para los datos de entrenamiento o para la tarea específica para la que le estábamos entrenando. Sin embargo, con la IA generativa, la generalización se extiende a muchas más cosas, ¿vale? Ya no quiero un clasificador que me diga si va a llover mañana o no. Ya no quiero un clasificador que me diga si mi cliente se va a afogar o no. Ahora lo que quiero es un modelo mucho más complejo que generalice y que da igual el input que yo le dé. Juan le puede preguntar sobre la teoría de la relatividad, Bea le puede preguntar sobre desarrollo Python y Enrique le puede preguntar sobre una receta de cocina para hacer muffins. E independientemente de quién le pregunte el qué, el modelo es capaz de generar una predicción que se ajuste a las necesidades de los tres, ¿vale? Eso es generalizar. Entonces hay dos tipos de generalizaciones. Perdón, tenemos la generalización de los modelos de Machine Learning,
que al final no deja de ser, oye, generaliza para los datos sobre los que yo te estoy entrenando, y tenemos la generalización de los LLMs, ¿vale? Que yo le meto un input y no tiene que ser de una casuística específica. Me puedes preguntar de cualquier topic que va mejor o peor, ¿vale? Evidentemente, pero va a saber responderme alineado con el tipo de respuesta que yo espero de él. Tenemos las dos diferencias, ¿no? Es el momento de preguntar, si no...